Hola chicos, soy Kazuki Teorías y antes de empezar quiero invitar a los nuevos o los que no lo han hecho a dar like, comentar, compartir y a suscribirse para no perderse ningún otro video. Ya por último quiero invitarlos a pasarse por mi Twitter y por fin ya hay Instagram oficial del canal donde podrán conocerme mejor. Y recordarles que los saludos han vuelto, así que si quieres ser saludado avísame. Ya sin más empecemos con el capítulo. Renuncia de derechos. Saint Seiya Omega, High School de XD, así como la música utilizada en este fanfic no son de mi propiedad, todos los derechos a sus respectivos creadores. Cada vez que tu corazón me habla, siento que yo por ti volveré a nacer. Es bastante complicado de ocultar. El infierno es salvación, paradoja interior. Cuando me pregunté a mí misma me di cuenta que los deseos sin cumplir se alcanzan si te esfuerzas. Siento el calor de tus lágrimas. ¿Cómo olvidar nuestra gran reunión? Es que siento que al verte mi alma se derretirá. Mira mi corazón, porque él jamás dejará por desear. Míralo, la desesperanza reina y me mantendré de pie. Esto no es de bendiciones, es lo que siento. Tu corazón es lo que me hace falta. Lo alcanzaré y así tu nombre yo diré. Capítulo 7. Gyoudo Wisei. Han transcurrido varios días desde que Subaru tuvo aquella conversación con Rias y Akeno. El chico se encontraba en la Academia Kuo, más precisamente cerca de la sala de almacenamiento, aprovechando el receso para indagar un poco en sus pensamientos. ¿Qué problema? Aún no encuentro un club que se ajuste a mis necesidades. Quería unirme al club de tenis dado que tenían un horario convincente y con el que no tendría ningún tipo de inconveniente con mi trabajo, pero resulta ser que no aceptarán más voluntarios hasta el próximo lapso escolar. También escuché algo acerca de un tal club de Kendo, no obstante, al investigar un poco a fondo descubrí que era exclusivo para chicas. Ahora que lo recuerdo, Murayama estaba participando en ese club, se decía en sus pensamientos, aunque, sin duda lo que lo tenía aún más preocupado y pensativo era el tema de los demonios que se encontraban en su academia, dado que si bien en los últimos días y en todo este tiempo, no habían hecho nada sospechoso y tampoco habían demostrado ser una amenaza para la academia y para la humanidad en general, aún así no podía fiarse de ellos, además de que únicamente sabía que Rias y Akeno eran demonios y Rias había mencionado que todos los miembros del club de la investigación de lo oculto él desconocía completamente. Sin mencionar que ella insinuó que el resto de clanes demoníacos sí que podrían ser y posiblemente sean una amenaza para la humanidad. Esto último era lo que más le preocupaba, dado que desconocía por completo cuánto poder podría desarrollar y poseer un demonio. Sin mencionar que obviamente serían un gran número de demonios los que en cualquier momento podrían atacar a los humanos, algo que no estaría seguro de poder enfrentar, lo que ya de por sí le generaba más estrés. No obstante, en ese momento fue sacado de sus pensamientos al escuchar un pequeño alboroto. ¿Qué es lo que sucede?, se preguntó en sus pensamientos, dirigiendo su mirada hacia donde provenía aquel sonido, alcanzando a ver tres chicos que estaban corriendo a toda prisa de la sala de almacenamiento, aparentemente escapando de algo. Oigan, esperen, Matsuda, Motoama, decía cierto castaño que vestía el uniforme masculino de la Academia Kuo. Aquel castaño se encontraba corriendo junto con los otros dos chicos, no obstante, aquel chico se tropezó cayendo desparramado en el suelo. Todo esto era presenciado por Subaru, que se encontraba a varios metros de distancia. Al ver esto solo le pasaba por la cabeza: ¿qué rayos estaba ocurriendo? ¿Por qué estos chicos estaban armando tal escándalo? Vengan acá, cobardes, les daremos su merecido, exclamaba con fuerza cierta castaña, a la cual reconoció al instante.
Murayama, se ve bastante enfadada, ¿qué estará sucediendo?, se decía a sí mismo sorprendido desde que la conoció nunca la llegó a ver actuando de esa forma, realmente le resultaba un poco curioso dado que con él siempre se mostraba respetuosa, dulce y muy raras veces un poco tímida, observó con más detenimiento sorprendiéndose un poco dado que no era la única que perseguía a esos 3 chicos, de hecho era un grupo de chicas que además contaban con espadas de bambú, shinai para ser exactos. Pero más importante, 2 de esos chicos habían logrado escapar de las chicas, siendo el castaño que se encontraba tirado en el suelo el principal objetivo de las chicas. Aquel chico al ver que todas esas chicas se abalanzaban contra él, no pudo evitar el intentar dialogar con ellas. Oigan, esperen un momento, decía aquel castaño tartamudeando. Al ver todo esto no pudo evitar dar una pequeña mueca que expresaba incomodidad dado que sabía cómo terminaría aquel chico. Toma esto, pervertido, exclamó fuertemente Murayama en sintonía con el resto de chicas, quienes estaban a punto de acertarle sus ataques al castaño. Aquella última palabra que alcanzó a oír el joven le llamó la atención, aunque de alguna forma eso explicaba un poco el contexto de lo que acontecía. Se alcanzó a oír un fuerte grito del castaño que resonó en todo el alrededor. Cómo me duele, esos cobardes, Matsuda, Motoama, ni siquiera fui capaz de ver un par de pechos y aún así me llevé esta paliza por parte de las chicas del club de Kendo. Se decía aquel castaño un poco alterado en sus pensamientos, mientras observaba cómo las chicas se retiraban del lugar dirigiéndose de vuelta al club de Kendo. Él por su parte solo sentía incomodidad por ver aquel suceso que en definitiva cambió un poco la forma en que veía a Murayama. Al parecer tenía un lado muy fuerte, demasiado fuerte diría, sin embargo, justo en ese momento algo captó su atención. Desde el viejo edificio de la Academia Kuo se encontraba aquella chica, Rías, ella estaba observando toda la escena desde una ventana que conectaba con el exterior. Rías, se dijo a sí mismo mientras observaba a la chica, la cual estaba observando a aquel castaño, pero, justo en ese momento desvió su mirada hacia donde se encontraba él, conectando ambos jóvenes sus miradas por unos segundos. Rías, ¿realmente podré confiar en lo que me dijiste aquella vez?, se decía en sus pensamientos, sin apartar su mirada de la chica. No obstante, la chica finalmente tras pasar un par de segundos, se apartó de la ventana y se adentró a la habitación del club. Él solo apartó su mirada de ese lugar y se dispuso a observar al hermoso cielo del día. Para el joven esto ya se había convertido en una costumbre, el observar el cielo y en especial en la noche era una forma bastante sencilla de relajar su mente y en ocasiones pensar y reflexionar un poco acerca de cuánto había cambiado su vida desde que llegó a este lugar y en especial desde que conoció a sus antiguos compañeros, aunque era un poco extraño para él, dado que ahora más que nunca pensaba en ellos, algo que sin dudas nunca le había pasado en la antes. Pasarían varias horas en las cuales él siguió con sus clases de la academia y posteriormente comenzaría a trabajar las 7 horas diarias de su trabajo de medio tiempo, sin duda, algo un poco agotador. Finalmente tras culminar sus horas de trabajo el chico se retiraría de su trabajo y se dirigiría hacia su hogar. En el camino estaba intentando relajar sus pensamientos dado que últimamente el trabajar y el estudiar al mismo tiempo lo estaban agotando un poco mentalmente, sin mencionar que no podía descuidar tanto sus entrenamientos en el uso y dominio total del cosmos. Comenzó a observar en su reloj que eran las 9 en punto de la noche. No estaría mal si aprovecho esta hora para tener un pequeño entrenamiento, se dijo a sí mismo, aprovechando la oportunidad de adentrarse en un callejón oscuro que se encontraba cerca de donde estaba caminando, con la intención de ir a toda velocidad a aquella zona rocosa donde siempre entrenaba a estas horas de la noche, sin llamar la atención de las personas en el acto. No obstante, justo cuando estuvo a punto de adentrarse en aquel callejón, alcanzó a oír una voz que provenía de ese lugar y que a su vez parecía pedir auxilio. Sin titubear un solo segundo se adentró en aquel callejón para ver qué sucedía. Una vez allí pudo ver como 4 sujetos que vestían unas chaquetas de color negro y pantalones que hacían juegos con estaban forcejeando contra un chico, aparentemente con la intención de robarle. Aquel chico solo pedía ayuda e intentaba librarse de esos 4 sujetos, quienes por su parte solo lo seguían golpeando además de burlarse de él por no poder defenderse. Al ver esto no pudo contenerse y acudió a ayudar al chico. Oigan imbéciles.
Alcanzaron a oír los 4 sujetos, dirigiendo sus miradas hacia donde provenía aquella voz, dejando en paz a aquel chico por un momento. Sin embargo, grande sería su sorpresa al ver a un chico de piel morena de un largo y ondulado cabello azul opaco, el cual vestía un uniforme de secundaria. No obstante, lo que los dejó asombrados fue el ver que ese chico apareció de la nada asestando una fuerte patada en el rostro a uno de sus compañeros, quien al recibir el impacto del golpe, salió disparado contra la pared impactando fuertemente en esta, quedando desmayado al instante. Dejen a ese chico en paz, y les aseguro que no les dejaré mordiendo el suelo como a su compañero. Habló mientras se colocaba de pie en medio de los 3 sujetos, quienes al ver que el responsable de dicha interrupción y de golpear a su compañero y dejarlo en ese estado fue aquel chico, no dudaron en hacerse señas entre ellos para prepararse para realizar un ataque al joven. Jajaja, parece que no eres muy listo, hubiese seguido de largo en vez de venir a ayudar a este mocoso, ahora sufrirás las consecuencias. Exclamó con fuerza uno de los sujetos que aparentemente lideraba el grupo, sacando de su bolsillo una pistola a la vez que sus compañeros hacían lo mismo. El chico al ver esto frunció el ceño y se movió a una gran velocidad para atacar a los 3 sujetos restantes, golpeando fuertemente por la espalda a 2 de estos en un santiamén, cayendo estos desmayados en el suelo sin siquiera ser conscientes de lo que había sucedido en ese instante. ¿Qué demonios? Gritó fuertemente el último sujeto que quedaba en pie al observar cómo sus 2 compañeros yacían desmayados en el piso. El sujeto no podía comprender nada, siquiera pudo ver qué sucedió. Enfurecido y confundido comenzó a dirigir su mirada a su alrededor con la intención de buscar a aquel chico. No obstante, justo en ese momento el sujeto quedaría estupefacto al oír la voz de aquel joven justo detrás de él. Parece ser que quien no fue demasiado listo fuiste tú, dijo con un tono un poco burlón para de enseguida conectar un golpe en el cuello de aquel sujeto, cayendo este instantáneamente al suelo inconsciente. Todo esto fue presenciado por aquel chico que estaba siendo atacado, el cual no pudo dejar de estar asombrado por las hazañas de aquel chico ante sus ojos, aunque a la vez estaba confundido dado que no fue capaz de ver absolutamente nada, únicamente pudo observar cuando este le dio el golpe al último asaltante que se encontraba de pie. ¿Te encuentras bien?, preguntó a aquel chico, quien ante la pregunta solo dio una respuesta afirmativa mientras observaba cómo aquel chico se acercaba hacia él. Él por su parte solo se sorprendió un poco al ver quién era la víctima de estos sujetos. Este chico se dijo en sus pensamientos, observando a un chico de cabello castaño el cual terminaba en 2 pequeñas coletas y contaba con algunos mechones de cabello en el rostro. A su vez vestía el uniforme masculino de la Academia Kuo. El chico tenía algunos raspones y moretones en el rostro debido a los golpes que había recibido de esos sujetos. Si no cabe duda, es aquel chico que recibió esa paliza hoy por parte de las chicas del club de Kendo, pensó mientras le observaba, para de enseguida hablarle a aquel castaño. Bien, levántate, debemos irnos de aquí antes de que estos sujetos despierten. Habló. El castaño solo asintió con la cabeza para de enseguida abandonar el lugar junto con el peli azul. Minutos más tarde, se les podía observar a ambos jóvenes caminando lejos del lugar de donde se encontraban hace unos momentos. Oye, gracias por ayudarme, realmente muchas gracias, dijo el castaño, a lo que él solo respondió. De nada, aún así lo importante es que te encuentras bien. El castaño solo le observó, estaba muy agradecido y también sintió un poco de admiración por la hazaña de ese chico frente a sus ojos. Bien, por lo visto ya no corres más peligro, ¿aún así estás seguro de poder regresar solo a tu hogar?, preguntó un poco preocupado por el castaño, dado que si bien se había librado de los asaltantes de hace unos minutos, aún así el estar a estas horas de la noche solo, podía ser un poco peligroso. No te preocupes, ya has hecho mucho por mí, además vivo bastante cerca de por aquí. Aún así muchas gracias, sin tu ayuda muy seguramente me hubiesen robado e incluso pudo haber sido mucho peor, pero gracias a ti me encuentro a salvo. Decía el castaño sumamente agradecido con el joven, dándole al joven una pequeña sonrisa, gesto que le conmovió. De acuerdo, en ese caso ten cuidado, adiós, dijo mientras le daba la espalda al castaño y comenzaba a caminar, pero, justo en ese momento la voz del castaño lo detuvo. Oye, ¿cuál es tu nombre?, preguntaba el castaño. Él se dio media vuelta, dirigiendo su mirada al castaño para de enseguida hablar. Subaru, ese es mi nombre, Y. ¿El tuyo cuál es?,
Preguntó recibiendo una respuesta inmediata del castaño. Gyudo Issei, así me llamo. Ya veo con qué Issei, tal vez con suerte nos veamos luego, adiós. Le dijo para de enseguida seguir su camino, dejando a un castaño quien en sus pensamientos estaba muy agradecido con aquel chico por ayudarle a librarse de esos bandidos, además de sentir una pequeña admiración por lo fuerte y valiente que fue aquel chico al enfrentarse a 4 sujetos armados con pistolas sin aparentemente ningún miedo y poder ser capaz de vencerlos con tanta facilidad. Realmente para Issei era algo increíble y de admirar. Finalmente, tras pasar un par de segundos, el castaño dejaría de lado sus pensamientos y procedería a dirigirse a su hogar. Al día siguiente en la Academia Kuo. Vaya 8 puntos. Se decía en sus pensamientos el peli azul, un poco sorprendido y a la vez satisfecho. Ahora mismo se encontraba en su salón de clases recibiendo los resultados del examen de matemáticas. No me esperaba sacar una nota tan alta en el área de matemáticas, aunque aún así tengo que esforzarme un poco más para poder alcanzar las notas máximas. Se dijo a sí mismo. Sin embargo, fue sacado de sus pensamientos por la voz de una chica. Ara, parece que eres bueno en matemáticas, sinceramente no me esperaba esto de ti, Ejir-san. Habló una pelinegra la cual reconoció a la perfección. Imejima-san. Dijo en voz alta recibiendo un pequeño saludo de la chica, quien se sentó en un asiento que se encontraba al lado del suyo. Dime, ¿qué es lo que quieres? ¿Acaso intentarás convencerme de unirme al clan de Rías? Preguntó en voz baja con la intención de que nadie escuchase la conversación que estaba manteniendo con Akeno, puesto que en ese momento, a pesar de que estaban a solo un minuto de entrar en horario de receso y de que también los estudiantes se encontraban conversando entre ellos en grupos y de que algunos estaban más preocupados revisando la nota que habían sacado en el examen, aún así, había algunos estudiantes que sí que estaban muy interesados en escuchar que podría estar hablando Akeno con él, dado que al parecer había muchos chicos locamente enamorados de ella. Aunque, bueno, no tienen la culpa incluso para él, Akeno era una chica muy hermosa, realmente debía reconocerlo, de hecho podría decir que era la chica más hermosa que había conocido en toda su vida. Ara, qué directo eres, aunque has acertado. Decía la chica en un tono de voz bajo a la vez que un poco relajado. De ser así pierdes tu tiempo, dijo recibiendo una respuesta inmediata por parte de la chica. Por favor, al menos danos la oportunidad de poder llegar a un acuerdo. Les di mi respuesta en aquella ocasión y ahora mismo sigo sin cambiar de parecer. En esta ocasión agregó un poco más de seriedad en sus palabras. Ya veo, está bien, no persistiré más, dijo la chica un poco resignada, levantándose de aquel asiento, alejándose poco a poco de donde se encontraba. Segundos después sonaría el timbre de receso. Al escucharlo recogió sus pertenencias y sus útiles escolares para retirarse del salón de clases. Él se dirigió directo al campus de la academia, le gustaba pasar los recesos mirando el cielo desde allí. Esos demonios sí que son persistentes, no puedo creer que incluso tras saber mi respuesta hayan intentado convencerme de querer unirme a su clan. Qué problemáticas, se decía en sus pensamientos mientras apreciaba la belleza del cielo. Sin mencionar que, todos los clubes a excepción del club de Rías, han decidido no aceptar más alumnos hasta el lapso siguiente. Demonios, mi única opción de momento es unirme a esa fachada. Qué molestia, se dijo a sí mismo un poco molesto y resignado dado que ya no tenía más opción más que conversar y llegar a un acuerdo con ese demonio, aunque aún así seguía sin estar muy de acuerdo con la idea de tener que depender de ella, además de que era consciente de que constantemente iba a tener que estar lidiando con Rías y sus sirvientes intentarían convencerlo de unirse a su clan, cosa que jamás haría, pero ahora mismo ya no le quedaba de otra. Realmente la situación se había vuelto un poco complicada. En su cabeza estaba intentando buscar otra alternativa. Justo en esos momentos cierto castaño se encontraba caminando acompañado de 2 chicos, aparentemente se estaban marchando del campus de la academia. Aquel castaño dirigió su vista hacia su derecha, pudiendo observar a un joven de cabello azul al cual reconoció perfectamente. Ese chico es, se dijo en sus pensamientos el castaño, deteniéndose por un momento, lo que llamó la atención de sus compañeros. Oye Issei, ¿qué sucede? ¿Por qué te detuviste? Decía uno de los chicos. Venga, que acaso no quieres espiar a Murayama y a las chicas del club de Kendo. Dijo el otro chico, a lo cual Issei respondió un poco alterado.
Claro que sí. Pero ahora mismo necesito hacer algo, así que adelántense, yo los alcanzaré después. Decía el castaño, a lo que sus compañeros solo respondieron con un está bien, tú te lo pierdes, para de enseguida dejar solo al castaño, quien por su parte no le tomó mucha importancia al comentario de sus compañeros y solo se dirigió hacia donde se encontraba el peli azul. Hola. Alcanzó a oír dirigiendo su mirada hacia su izquierda, observando a un chico de cabello castaño y ojos de color marrón. El chico vestía el uniforme masculino de la Academia Kuo, con la única diferencia de que este llevaba puesto una playera roja debajo de su camisa y chaqueta negra, además de llevar puesto unos zapatos de deporte de color azul con detalles en blanco. Al verle con un poco de detenimiento alcanzó a reconocerlo. Este chico, su nombre era Youdo Issei, ¿no es así?, se dijo en sus pensamientos, mientras observaba al castaño, quien continuó con la conversación. Eres Subaru, ¿no es así?, dijo el castaño en voz alta, a lo que el peli azul asintió con la cabeza en señal de confirmación. Ya veo, vaya, nunca imaginé que también estudiases en esta academia. Si así es, hace un tiempo ingresé a esta academia. Eres Youdo Issei, ¿no es así?, preguntó, recibiendo una respuesta positiva del castaño, comenzando así una pequeña conversación con el castaño, que despertó una gran curiosidad y a la vez extrañeza en muchos de los estudiantes, en especial de las chicas. A muchas de estas le parecía un poco extraño que un chico como Issei, que era bien conocido por pertenecer a ese trío de pervertidos, estuviese manteniendo una conversación con aquel chico que, con el poco tiempo que había pasado en la academia, se estaba ganando el respeto de muchos estudiantes. Por otro lado, había un buen número de chicas más que nada pertenecientes a la clase del joven que murmuraban que Issei no era una buena influencia para el chico, siendo Murayama, que se encontraba cerca del campus, la que más quedó asombrada, dado que Subaru se encontraba charlando con aquel pervertido que constantemente le espiaba junto con los otros dos compañeros del castaño, Matsuda y Motoama. Él, al igual que el castaño, pudieron percatarse de que un buen número de estudiantes les tenía el ojo encima como si algo malo sucediese. No comprendía del todo por qué él junto con el castaño estaban siendo objetivo de múltiples miradas. No obstante, el castaño sí podía comprender un poco la situación, dado que después de todo se había ganado una fama de pervertido por espiar constantemente dentro del vestuario del club de Kendo, algo que por lo visto Subaru desconocía, o al menos de momento, aunque el castaño decidiría no prestarle más atención a eso. Oye Subaru, gracias por lo de anoche, realmente te debo una, dijo el castaño. Jun, no te preocupes, solo hice lo cualquier persona hubiese hecho, acudir a ayudarte, aunque aún así de nada, respondió para de enseguida levantarse del césped. Bien, ya casi es hora de mi siguiente clase con física, nos vemos luego, Issei, habló mientras caminaba hacia la academia, alejándose poco a poco del castaño, quien por su parte solo se despidió del peli azul, marchándose también del lugar. Sin embargo, ambos jóvenes no eran conscientes de que estaban siendo observados desde las sombras. Con que ese es el chico que mencionó a Sasel-sama, decía en voz alta una figura de apariencia humana que se ocultaba en la distancia observando a ambos chicos, fijando su atención en el castaño con una mirada sumamente sádica y sombría. Fin del capítulo.